la combinación. Hasta la clase pasada estudiamos cada uno de los movimientos, rectilíneo, el circular, con sus características propias, con aceleración, con velocidad, con espacio, iban cambiando las magnitudes cinemáticas. Ahora vamos a comenzar a estudiar la combinación de esos movimientos van a dar origen a movimientos compuestos. El primer movimiento que vamos a estudiar va a ser el movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple que de ahora en más en las diapositivas las van a ver con una M, una A y una S. Estos son ejemplos de la vida diaria donde se realiza el movimiento armónico simple. Vamos a ver un ejemplo de este movimiento para que vayan interpretando de qué se trata. Si tenemos, por ejemplo, un trozo de madera y lo colocamos en un recipiente con agua, por un principio llamado de Arquímedes, nosotros vamos a ver lo que sucede. Yo presiono esta madera, es decir, la tiro en el agua, la lanzo dentro del agua y esta madera va a irse al fondo hasta que la fuerza peso se equilibre con la fuerza empuje generada por el agua. Entonces, va a quedar en una posición de reposo. Si a continuación yo presiono esta madera y la hundo, y luego la suelto, en ese momento la madera va a iniciar un movimiento hacia arriba y hacia abajo, pasando por la posición de equilibrio, que es la posición estable. Es decir, cuando se queda en esta posición quieta, es la posición de equilibrio estable. Pero al haberle generado una presión que la hace subir y bajar, va a pasar por esa posición de equilibrio. Este pasaje de posición de equilibrio, ¿qué pasa? Que va hacia abajo, sube, va y sube y pasa por la posición de equilibrio, se llama vibración u oscilación. Y vamos a decir que se llama una vibración u oscilación cuando un cuerpo se aparta de la posición de equilibrio y vuelve a pasar repetitivamente. Entonces, ese va a ser básicamente el movimiento armónico simple. ¿Por qué es un movimiento repetitivo? Es un movimiento repetitivo porque siempre, esta está, por ejemplo, si vemos este péndulo, esta es la posición de equilibrio, está sujeto a un punto acá arriba, y esta es la posición de equilibrio. Si yo lo saco de esa posición de equilibrio, el movimiento que va a hacer el péndulo va a ser de este punto, pasa por la posición de equilibrio, llega a este punto, vuelve a pasar por la posición de equilibrio, por eso es repetitivo. El espacio que recorre entre la posición de equilibrio y otra posición se llama amplitud. Fíjense que en esta posición donde están mostradas qué pasan con las magnitudes fundamentales cinemáticas, vemos que esta es la posición de equilibrio, cuando el cuerpo está totalmente en reposo.
cuando yo la llevo a esta posición, va a tener la máxima amplitud, pero ¿cómo va a ser la velocidad? En este punto va a ser 0. ¿Por qué? Porque después va a volver a pasar por esa posición. ¿Y dónde tenía la mayor velocidad? En el punto de equilibrio. ¿Y qué va a pasar? Cuando esa velocidad sea 0, la aceleración en los puntos extremos va a ser máxima. Entonces, en un lado va a estar con aceleración, vamos a poner por el cambio de movimiento, no porque sea la aceleración negativa ni nada, sino que para entender una diferencia de posición, acá vamos a poner a más y acá a menos. Entonces, en los extremos tiene la aceleración máxima. Ahora, pero a nosotros nos interesa conocer qué pasa con el movimiento circular. ¿Qué pasa? ¿Cómo se relaciona el movimiento armónico simple con el movimiento circular uniforme? Y fíjense que para deducir todas las ecuaciones que van a realizar este movimiento, vamos a emplear la relación que existe. Una partícula que recorre una circunferencia con movimiento circular uniforme y si yo voy deteniendo esa partícula, ese móvil en distintas posiciones de la circunferencia y la proyecto sobre el diámetro, voy a tener el movimiento armónico simple. Ahora vamos a ver en este gráfico qué es lo que pasa. Fíjense, yo tengo acá la circunferencia y este móvil, el móvil real, va a recorrer la circunferencia en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y puedo ir tomando distintas posiciones a lo largo de su trayectoria de circunferencia. Yo tomo un punto cualquiera, P, de la circunferencia, y entonces va a estar descrito esa posición, ¿por qué? Por un vector posición, R, y si yo proyecto esa posición sobre el eje de las X, que en este caso es un diámetro, voy a tener la primer posición del movimiento armónico simple. Fíjense, si yo continúo con este movimiento, al llegar a este punto, el móvil real ha recorrido un cuarto de circunferencia, ha recorrido en un tiempo un cuarto del período, recordando que el período es el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta completa. Y cuando ha recorrido este cuarto de circunferencia, ha recorrido un radio, que es el máximo valor que puede tener el movimiento armónico simple. Cuando se recorre toda la circunferencia, se ha recorrido una trayectoria completa y se ha cumplido en un periodo total que es igual al periodo total de esta trayectoria. Y ahí comienza nuevamente a repetirse este movimiento. Entonces, nosotros podemos decir que el movimiento armónico simple se llama así, ¿por qué?
Porque es un movimiento repetitivo, es decir, que realiza una trayectoria y continúa, llega al punto de inicio y vuelve a repetirse. Armónico. ¿Por qué se llama armónico? Porque yo lo puedo describir a través de las funciones armónicas como el seno y el coseno. Su representación gráfica, si yo acá trazaría y hiciera la representación gráfica del movimiento, me daría una sinusoide. Fíjense en cada uno de estos puntos, si yo los voy proyectando, estas líneas de puntos son las proyecciones. Entonces, mientras el móvil real recorre la circunferencia, el ideal va y viene por el diámetro. Entonces, esa es la relación que existe entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple. Entonces, en el punto P, ahora yo quiero saber cómo van a ser las magnitudes cinemáticas con este tipo de movimiento. En el punto P, el móvil tiene una velocidad. ¿Cómo es la velocidad? Habíamos dicho que en cada punto de una circunferencia de un movimiento circular va a tener una velocidad instantánea. ¿Cómo va a ser esa velocidad instantánea? Va a ser tangente al punto. Y va a tener, ¿qué cosa va a tener en cada uno de los puntos? Va a tener una aceleración normal o centrípeta, porque es un movimiento circular uniforme. Entonces, en cada uno de esos puntos yo voy a poder obtener un vector velocidad instantánea y un vector aceleración normal o centrípeta. ¿Hasta ahí entendieron cómo es el movimiento armónico? ¿Alguna duda? Bueno, fíjense, esta diapositiva nomás es para que ustedes vean cómo es el movimiento que realiza el móvil real por la circunferencia. Comienza en 0, llega a pi sobre 2, pasa por pi, pasa por 3 medios de pi y vuelve a 0. ¿Sí? Vuelve a comenzar. ¿Y qué pasa? Fíjense, este es un punto de la circunferencia que yo lo proyecto y entonces acá encuentro la velocidad, la aceleración y el espacio que recorre. Entonces, en este grafiquito, lo que se puede ver es que esta es la posición inicial, cuando x es igual a 0, va, y en esta es la proyección. En este punto verde es la proyección de esa posición. Ahora, ¿cómo yo voy a llegar a encontrar las magnitudes cinemáticas del movimiento armónico simple? Podemos considerar que mientras un móvil real que se encuentra en este punto P recorre la circunferencia con movimiento circular uniforme, en sentido de las agujas del reloj, el móvil ideal, que es el que habíamos descrito anteriormente, que está representado en el anterior por el punto Q, pero acá no pude colocar el punto Q porque es una imagen y no la pude tocar. Entonces, en este punto Q va a ser la proyección de esta posición. Entonces, el móvil ideal va a recorrer alternativamente el diámetro desde la posición A hasta la posición menos A, desde la posición menos A la posición A. Entonces ahí va a ser una
oscilación. ¿Mm? Va a ser cuando una oscilación es cuando va de A y llega a menos A. Vuelve a A y esa es una oscilación completa. ¿Mm? Nosotros habíamos estudiado cuando se vio el movimiento circular que la velocidad angular omega era igual a la derivada del ángulo barrido θ con respecto al tiempo. ¿Mm? Es decir, que va a ser el ángulo barrido con respecto al tiempo. Si yo despejo ángulo barrido, obtengo que es igual a la velocidad angular por el tiempo. Fíjense que si yo observo este triángulo, vemos que el coseno del ángulo θ es igual a ¿qué? A este desplazamiento X sobre la hipotenusa que es A. ¿Por qué les puse acá? Cuando el valor de X es máximo, va a ser un radio. Y esa va a ser la amplitud, la máxima elongación que va a poder tener este movimiento. ¿Mm? Entonces, si yo acá despejo X, voy a decir que el espacio o esta elongación, va a ser igual a la amplitud por el coseno. ¿De quién? Del ángulo θ, que este va a ser su argumento. Velocidad angular por el tiempo. ¿Mm? Esta ecuación es la ecuación de la posición y es la elongación que tiene esa partícula y mide la distancia que hay entre la posición de equilibrio y la posición en cualquier instante de ese móvil. ¿Mm? Si yo derivo esta ecuación de posición con respecto al tiempo, voy a obtener la velocidad del móvil. Fíjense que derivando, yo voy a tener la derivada de un producto, que ustedes ya saben que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el segundo, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. La derivada del coseno va a ser el menos seno. Entonces, me queda esta ecuación. ¿Mm? Y entonces, la velocidad del movimiento armónico simple está en función del tiempo. Y su valor depende de la posición del móvil. Máximo en el centro de la trayectoria, cuando su amplitud sea máxima, o sea que sea igual al radio, va a tener la velocidad máxima. Cuando esté en los extremos, su velocidad va a ser mínima. ¿Mm? Si yo vuelvo a derivar la ecuación de la velocidad, voy a obtener la aceleración que va a tener ese móvil. Y entonces va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces nuevamente voy a tener la derivada de producto y obtengo esto. ¿Mm? La aceleración entonces del móvil ideal sobre el diámetro va a ser proporcional a la elongación con respecto al centro O. Y fíjense que en los extremos la aceleración va a ser máxima y en el centro va a ser nula. Acá, ¿por qué yo puse que la aceleración es igual a la velocidad angular al cuadrado por la amplitud? Fíjense que yo tengo aceleración
por coseno de omega por t, ¿a qué es igual? Al espacio. Entonces, por eso me queda que es la velocidad angular por la amplitud. O sea, estos son todos pasos matemáticos, yo se los acorté lo más que podía, qué es lo que ustedes necesitan saber para explicar qué es lo que pasa con el movimiento armónico simple y que con respecto a su elongación, con respecto a su velocidad y con respecto a su aceleración, que depende de cada uno de esos valores. Ahora, el otro tema que vamos a ver es cuerpo lanzado horizontalmente en el vacío y en un campo gravitatorio. Este tipo de movimiento, como pueden ver en estos dos esquemas, es la combinación de dos movimientos. Un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Un movimiento horizontal que va a tener la particularidad de la velocidad constante. Por lo tanto, si es la velocidad constante, acá ustedes tienen, yo tengo un cañón que lanza un proyectil con una velocidad inicial. Esa velocidad en el eje de las X va a ser constante. Por lo tanto, si tengo velocidad constante, es un movimiento rectilíneo uniforme. En el mismo instante que yo lanzo ese proyectil, va a comenzar a actuar la aceleración de la gravedad. Entonces, ahí va a generarse un movimiento vertical, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de caída libre, donde la aceleración tiene un valor constante y es la aceleración de la gravedad. La trayectoria de este tipo de movimiento es una media, una semiparábola. Y fíjense que desde el punto del lanzamiento, esta velocidad inicial es igual a Bx y es constante en todo el movimiento. La velocidad en X siempre va a ser la misma. Con respecto a la velocidad en Y, cuando todavía recién lo lanzo, va a comenzar a actuar esa velocidad de I en cada punto. Y fíjense que a medida que va creciendo el movimiento, va aumentando esa velocidad en cada uno de esos puntos. O sea que acá se ve bien qué pasa. Bx, fíjense que la recta siempre es exactamente la misma, mientras la BI acá no está cuando no lo lancé, pero ni bien se lanzó, comienza a actuar la velocidad en I. Y va a ir en aumento. ¿Qué conclusión podemos sacar? Que en el eje X yo voy a tener una velocidad constante, la aceleración, si la velocidad es constante, no hay variación de velocidad, por lo tanto, la aceleración es en X y tengo un movimiento rectilíneo uniforme. En el eje Y tengo la velocidad en Y no es constante, va a ir aumentando. ¿Y qué voy a tener? La aceleración en I va a ser igual a la aceleración de la gravedad. ¿Y qué tipo de movimiento voy a tener? Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de caída libre. Hasta ahora entendido, no voy muy rápido, algún dato alguna explicación que no hayan entendido. Profe, en el tema anterior, cuando explica la aceleración en X, Sí. esa última conversión que hizo, que creo que es
la velocidad angular por la amplitud. ¿Podría explicar otra vez? Mira. ¿A dónde? ¿Acá? ¿Esto? Sí, esa, profe. Mira, Sí, fíjate vos acá la ecuación de X, ¿está? Fíjate yo dónde comenzaba y yo decía que X, a ver, yo acá no lo puse, bueno, fíjate acá, fíjate, X a qué es igual, al coseno de W por A, ¿está? Acá, todo esto. Cuando la amplitud es máxima, cuando el radio es máximo, es igual a la amplitud, ¿no es cierto? Entonces, fíjate en este caso, yo acá tengo X es igual a A. Entonces, eso es lo que yo quise decir, que cuando X era igual a A, fíjate que yo tengo que A por coseno de W, entonces todo esto es igual a A. Entonces, acá me queda que A por el coseno de W por eso acá me queda la amplitud solamente. ¿Está? entiendo. Gracias. ¿Entendiste? O sea que Sí, estos sí. pasajes de término nomás, igualación de ecuaciones. Entonces me queda que es por eso que en este punto, cuando la velocidad sea igual a cero, yo voy a tener la aceleración máxima. Por eso dice que la aceleración en cada punto va a ser de sentido contrario. Cuando existe una velocidad cero acá, la aceleración va a ser máxima, por eso es el menos, y por eso tiene ese signo menos, ¿eh? O sea, mayor velocidad, menor aceleración. Eso pasa por ser un movimiento de ese tipo. ¿Entendido? Sí, profe. Gracias. Bueno, en este, ¿ninguna duda? Bueno, entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con las unidades, las magnitudes que vamos a tener que analizar en el movimiento de tiro horizontal. ¿Qué va a pasar con la velocidad? ¿Qué va a pasar con la posición? ¿Y qué va a pasar con la aceleración? La velocidad en cada eje, voy a tener la velocidad en X, va a ser la velocidad inicial, ¿m? Va a ser constante, ¿está? O sea, esta velocidad siempre va a ser la misma. La velocidad en I, ¿qué va a pasar? Va a ir aumentando en cada punto. Pero yo sé que la velocidad en cada punto va a estar compuesta por dos componentes. Una componente horizontal y una componente vertical. Entonces, como son vectores, voy a tener que conocer su velocidad final. ¿Cómo voy a encontrar? En cada punto voy a hacer el módulo, va a ser igual al módulo al cuadrado de la velocidad por la suma al cuadrado de sus módulos. Y ahí en cada punto yo puedo conocer las componentes de la velocidad, puedo conocer cuál es el módulo de la velocidad total. ¿Mm? Entonces, la velocidad, volvemos a repetir, es constante en el eje de las X y va aumentando en cada uno de los puntos de la trayectoria. Ahora, ¿cómo será la posición o ecuación horaria? Ustedes por ahí en los libros pueden encontrar ecuaciones horarias. ¿Qué significa que sea una ecuación horaria? Fíjense este término tiempo. Es decir, que de acuerdo al tiempo transcurrido de iniciado el movimiento, yo voy a saber dónde se encuentra esa partícula. ¿Mm? Entonces, si yo van a ver, hay problemitas en la guía de trabajos que dice, bueno,
una vez que han transcurrido 2 segundos, dónde se encuentra esta partícula. Entonces, reemplazando y multiplicando por la velocidad, yo voy a encontrar la posición que tiene esa partícula. Recordando lo que vieron en caída libre, que la posición en caída libre va a estar dada por la altura a donde se va a ir encontrando, va a ser igual a 1/2 de la aceleración. Acá fíjense que esta velocidad ya está afectada por la influencia de la aceleración de la gravedad. Entonces, con estas dos ecuaciones yo puedo en cualquier momento, sabiendo el tiempo, encontrar dónde se encuentran esas partículas. Y con respecto a la aceleración, habíamos dicho que si la aceleración en el eje de las X tenía una velocidad constante, su aceleración era nula. Y en el eje de la Y iba a estar afectada de la aceleración de la gravedad. Entonces acá tienen una serie de ecuaciones que salen todas de lo mismo, es decir, que el espacio es lo mismo que tienen acá, velocidad inicial por tiempo. Si yo quiero saber el tiempo, lo despejo. Y del movimiento vertical también puedo despejar el tiempo, y igualando los dos puedo llegar a una ecuación de espacio en función de los tiempos. Nada más. Entonces, ¿qué podemos decir de este tipo de movimiento? En este movimiento lanzado horizontalmente, el movimiento horizontal es independiente del movimiento vertical. Es la aplicación del principio de independencia de los movimientos de Galileo. Ese es un principio que lo enunció Galileo y que dice: cuando un punto está animado de 2 movimientos simultáneamente, su cambio de posición es independiente de que los 2 movimientos actúen sucesiva o simultáneamente, que es lo que estuvimos diciendo hasta recién. O sea, que en cada punto yo voy a tener 2 movimientos simultáneamente. ¿Entendido este tema? Sí, profe. Bueno, ahí terminaría el tema 2 de cinemática, pero fíjense que ustedes en el apunte viejo nosotros tenemos un tema que se llama cinemática del sólido rígido. ¿Qué significa este tema? En un cuerpo rígido, la separación entre cualquiera de sus puntos es fija e independiente del tiempo. Lo que terminamos de ver recién, la cinemática de la partícula, para describir cada movimiento, yo solamente conociendo las coordenadas del punto, yo lo podía ubicar. Sin embargo, a partir de ahora, vamos a trabajar con sólidos rígidos. Acuérdense, al comienzo, la ingeniera Latorre les definió perfectamente lo que era un sólido rígido. Entonces, en cinemática del sólido rígido, la descripción completa del movimiento exige que se dé la posición y la orientación del cuerpo, interviniendo ahora no solamente magnitudes lineales, sino magnitudes angulares. Y ahora yendo al tema, ¿qué movimientos puede llegar a tener un sólido rígido?
Son 5 los movimientos posibles de un sólido rígido. Una traslación, que puede ser rectilínea o curvilínea. Una rotación alrededor de un eje que lo atraviesa, ese eje está dentro del sólido rígido. Un movimiento del plano general, que es la combinación de estos dos movimientos. Un movimiento alrededor de un punto fijo y un movimiento general. O sea, estos son todos los tipos de movimientos que puede tener un sólido rígido. Nosotros vamos a estudiar solamente traslación rectilínea y curvilínea y rotación alrededor de un eje. ¿Se entendió lo que es este tema? O sea, ya no, fíjense que ya no hablamos más de la partícula. Yo para ubicar la partícula necesito solamente conocer las coordenadas, y en base a eso tengo las distintas magnitudes. Ahora voy a necesitar de otros elementos que van a ser las magnitudes lineales y las magnitudes angulares. El primer movimiento que vamos a ver va a ser el movimiento de traslación. Es decir, esto es lo que ejemplifica un sólido rígido. Este cuerpo rígido realiza un movimiento de traslación cuando se considera un segmento entre dos puntos de ese cuerpo. Y este mantiene siempre paralelo a sí mismo durante todo el movimiento. Es decir, se traslada y este segmento AB siempre es paralelo. O sea, cuando se traslada, siempre va a ser paralelo. Lo mismo si es una traslación curvilínea, también va a ser paralelo este segmento. Si la trayectoria es rectilínea, las trayectorias van a ser rectas paralelas, que van a ser equidistantes entre sí. ¿Qué quiere decir? Que siempre se van a encontrar a la misma distancia y van a tener esa dirección paralela. Si la trayectoria es curvilínea, las trayectorias de todos los puntos van a ser curvas planas o alabeadas paralelas entre sí. Ahora, vamos a ver qué pasa con sus magnitudes, la velocidad y la aceleración cuando estamos con un sólido rígido. Vamos a considerar un sólido rígido, que vamos a hacer, por ejemplo, en una traslación rectilínea o curvilínea. Cualquiera de las dos es posible. Ustedes ya vieron que siempre ese segmento se debe mantener siempre paralelo. Entonces, la dirección, dice, para un movimiento de lo que dice acá es para un movimiento de traslación, el vector. Fíjense que acá yo tengo, este es el segmento, lo relaciono con un sistema de ejes coordenados y tomo un punto y refiero un vector posición RB y un vector posición RA. La dirección cualquiera de la línea recta en el interior del sólido siempre va a permanecer constante. Todas las partículas que forman el sólido rígido se mueven en línea recta. Si nosotros tomamos dos partículas, cualquiera, por ejemplo, B y A, y tenemos el vector posición RB,
tenemos el vector posición, en este caso tenemos el vector posición de B con respecto a, va a ser igual a la diferencia de estos dos. Pero si yo ahora derivo esta ecuación del vector posición, yo sabía, por lo que había visto en cinemática, que la derivada del vector posición con respecto al tiempo, ¿qué es lo que me daba? La velocidad. Pero fíjense que este vector RBDA es el segmento que yo tomé y yo dije que este vector es constante durante todo el movimiento. Entonces, la derivada de este vector, que es una constante con respecto al tiempo, va a ser igual a 0. Entonces, esta ecuación va a ser igual a la derivada del vector velocidad, la derivada del vector posición B con respecto al tiempo y la derivada del vector posición A con respecto al tiempo, me van a dar la velocidad en cada uno de esos puntos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si yo hago pasaje de términos, me queda que la velocidad en el punto B va a ser igual a la velocidad en el punto A. Significa que todas las partículas tienen la misma velocidad en un movimiento de traslación curvilínea o rectilínea. Si yo vuelvo a derivar este vector, derivo el vector velocidad en cada punto, es decir, en cada punto, acuérdense que estos son vectores velocidad instantánea, yo voy a obtener la aceleración en cada uno de esos puntos. Y todo esto me está indicando que la aceleración en cada punto de un sólido rígido es la misma. ¿Qué conclusión yo puedo sacar? Que en un sólido rígido, en un movimiento de traslación, todos los puntos van a tener la misma velocidad instantánea y la misma aceleración instantánea. ¿Entendido este tema? Bueno, parece Sí, profe. que... Bueno, seguimos. Fíjense que este sería el último movimiento que nosotros vamos a estudiar, que es la combinación de otros movimientos. El movimiento que vamos a estudiar es el movimiento de rotación de un sólido rígido alrededor de un eje fijo que lo atraviesa. Entonces, nosotros podemos decir que un sólido rígido está animado de un movimiento de rotación alrededor de un eje cuando todos sus puntos describen trayectorias circulares centradas sobre dicho eje. O sea que todos los puntos de este sólido rígido van a describir trayectorias circulares sobre este eje y van a estar contenidos en planos normales. La primera consideración que vamos a hacer es que los puntos que están sobre el eje están en reposo en tanto los demás puntos, es decir, que todos los puntos de este sólido rígido, fíjense cómo yo se los estoy marcando, todos los puntos de este sólido están en reposo, los que están en contacto con el eje. Sin embargo, todos los otros puntos describen circunferencias alrededor
de ese eje. ¿Entendido eso? Ahora vamos a ir a este grafiquito. Fíjense que si tomamos este punto P de la trayectoria, nosotros sabemos que allí, al ser una trayectoria circular, en ese punto, ¿qué va a tener? Va a tener una velocidad instantánea que va a ser tangente a al punto. Si yo derivo este vector y esa velocidad instantánea, ¿de dónde vino? Del vector posición con respecto al tiempo, porque yo lo obtuve de acá. Entonces, si yo derivo esa velocidad instantánea con respecto al tiempo, ¿qué voy a obtener? Va a ser igual a al producto de la velocidad angular por el radio. Acuérdense que yo, ¿cómo relacionaba la velocidad angular con respecto al diámetro? Yo decía que la derivada del vector posición con respecto al tiempo me daba una velocidad tangencial. Y esa velocidad tangencial o instantánea en cada punto era igual a ¿qué cosa? A la velocidad angular que está sobre el eje por el radio, que era velocidad lineal igual al producto vectorial de la velocidad angular omega por el radio. Si yo vuelvo a derivar esta ecuación, voy a tener la derivada de la velocidad instantánea con respecto al tiempo. Y va a ser igual a la derivada de ¿quién? De la velocidad angular por el radio. Nuevamente estamos en la derivada de un producto. Realizo toda esta derivación y voy a obtener ¿qué cosa? La aceleración. Entonces, ¿qué conclusión yo puedo sacar? Fíjense que en este gráfico está el vector posición, el punto y la velocidad que es tangente. Si yo derivo esto, voy a obtener ¿qué cosa? La aceleración en ese punto. ¿Y qué aceleración? Como ya no es un movimiento circular uniforme, sino que ya es un movimiento circular uniformemente acelerado, entonces voy a tener en cada punto una aceleración total lineal, que va a estar compuesta por una aceleración tangencial y una aceleración normal. Entonces, en cada punto voy a tener esas dos aceleraciones. Haciendo un resumen, ¿qué quiere de este tipo de movimiento? Yo puedo decir que en cada punto de esa circunferencia que realiza alrededor del eje voy a tener una velocidad lineal tangencial al punto y una aceleración lineal total que va a estar compuesta por una aceleración angular y una aceleración tangencial. ¿Entendido este tema? ¿Alguna duda? Bueno, entonces con esto terminamos la parte de cinemática. Ahora la ingeniera Latorre va a continuar con dinámica. ¿Alguna duda? Yo ya les voy a subir esta tarde, les vamos a subir la clase esta tarde o mañana, ya va a estar subida la clase y el Power. Perfecto, profe. Profe, ¿tiro oblicuo no se va a dar?
¿Qué? ¿Tiro oblicuo no se va a dar? No, no, porque el tiro oblicuo no lo damos porque es la combinación, es decir, es